Buenos días, Lick. El día de hoy voy a presentar la exposición de mi proyecto integrador, en el cual habla de la libertad de expresión. Bueno, bien sabemos que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son aquellos que tenemos como carácter de ser humano por el simple hecho de nacer. La libertad de expresión no solamente quiere decir en la oralidad, sino también en lo escrito, en la forma de pensar, en la forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de pensar. Nosotros tenemos la libertad de pensar y exhibir esos pensamientos de la manera en cómo queramos o cómo creamos conveniente hacerlo. Puesto esto, tenemos que entender la libertad y no como libertinaje, que nuestra libertad termina donde empieza la libertad de otro. La libertad de expresión está garantizada por la Constitución, así como tratados internacionales, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la universalidad de los derechos humanos, etcétera. Derechos civiles, derechos de los niños. Todos sus fundamentos se encuentran en las leyes. En la Constitución todo lo tenemos contemplado principalmente en el artículo 6 constitucional, en la libre expresión, en el artículo 7 constitucional, donde nos habla del periodismo, la libertad de prensa, de difundir y de opinar y de escribir ideas, de por televisión, radio, etcétera, sin que ésta sea coartada o censurada. También tenemos que hablar de los tratados internacionales, lo que es un poco del artículo 19 de los derechos humanos, que nos habla de que toda persona tiene también derecho a una libre expresión. Todo esto de la libre expresión no nos lleva más que a dar nuestro carácter como de humano. Decía Aristóteles que solamente el humano en sociedad es donde se puede desarrollar totalmente como tal, ya que aquí muestra todas sus aptitudes culturales, económicas, sociopolíticas. Y entonces, ¿qué quiere decir la expresión? Nosotros cuando hablamos de expresión tratamos de expresar una idea o un sentimiento o un pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Todo lo que pensamos, creemos, actuamos es una manera de expresarnos, pero para ello necesitamos un conducto como tal, ya sea un libro, ya sea una escritura, ya sea un video como el que estoy haciendo hasta ahorita, ya sea una plática con un amigo, ya sea una manifestación. También debemos entender que no toda expresión carece de tiene un carácter de ilícito. También podemos caer en un carácter ilícito. La misma ley te dice hasta dónde y cuándo puedes ejercer esa libertad de expresión. Todos tenemos esa libertad. Debemos entender que el derecho regula lo que es la vida en sociedad y como tal siempre va a ser la prioridad del bienestar común. El bienestar común va a tener la preferencia en todos los aspectos. El bienestar común es la vida en colectivo. Entonces, primero va a estar la vida en colectivo ante una individualidad. Si una individualidad o una persona en su carácter como individuo quiere ejercer este derecho de libertad, pero dentro de ese derecho de libertad de expresión está transgrediendo el derecho de terceras personas, el derecho de todo un país, la libertad de todo un país, o está difundiendo ideas no equívocas, sino simplemente que puedan manipular a masas, que puedan influenciar en la inquisición de una sociedad, puede caer en un carácter de ilícito. Sabemos que los derechos humanos tienen características como la interdependencia, que son universales. ¿Qué quiere decir esto? La universalidad es para todas las personas del mundo. Interdependencia es que no hay ningún derecho más amplio que otro. Todos tienen la misma amplitud y la misma supremacía. Entonces, no podemos anteponer un derecho sobre otro. ¿Qué quiere decir esto? Que la libertad de expresión no puede estar sobre el derecho de otras personas, como el respeto, el derecho a una vida bien, el derecho a una economía estable, el derecho a estar en buenas condiciones. Entonces, en cuanto el derecho de libertad de expresión se convierte en un libertinaje de expresión, ahí es cuando se toca el límite de toda una libertad. Entonces, podemos poner un contexto muy básico en lo que es en nuestro país, lo que es la prensa. La prensa últimamente ha sido transgredida tan brutalmente que el ser periodista es uno de los trabajos más riesgosos, pero no solamente es la manera en cómo no solamente es la censura de la prensa lo que da miedo, sino la manera en cómo se censura la prensa. La manera en cómo se censura la prensa ha llevado a México a asesinatos de periodistas que han quedado impunes ante los ojos de la ley, el cual el difundir una idea de manera objetiva y para la sociedad en general se ha convertido en una tarea ardua y súper difícil para todos los que se dedican al medio de la comunicación, ya que se han visto censurados de manera tan violenta que México registra una gran masacre de periodistas en los últimos años, y por esto cada día esa labor se hace
más difícil. El artículo séptimo constitucional claro nos dice que la libertad de prensa, pero no hay una garantía jurídica o no se ha visto en la praxis una garantía judicial que garantice ese derecho a expresarnos libremente sin que haya repercusiones o que ciertas personas de intereses particulares o propios se vean afectados y crean que esa idea que una persona está transmitiendo vaya en contra de sus intereses y asesine a los periodistas. Bueno, profesor, como conclusión, ¿qué quiero decir? Cabe mencionar que la libertad de expresión es una de las formas más importantes de las libertades más grandes que tenemos, si después de la libertad física como tal, ya que la mente, ya que como dijo algún el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, cuando él lo encarcelaron, que él podía encarcelar su cuerpo pero nunca su mente. Así él escapaba del encierro. Entonces, si nos encierran la mente, estarían encarcelando prácticamente nuestro cuerpo, ya que la mente es nuestro mundo, la mente, la manera en cómo pensamos, cómo queremos, cómo sentimos, es la manera en cómo existimos. Y si nos limitan, nos cuartan la libertad de expresión, nos van a limitar realmente lo que es la manera en cómo vivimos y nuestra libertad a poder desarrollarnos libremente como ser humanos y poder crear nuevas oportunidades o llevar a cabo los sueños que tenemos como personas. Muchas gracias, profesor, le agradezco muchísimo.